Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y hoy vamos a hablar de todo el estrés que tiene el profesional sanitario, el médico, después de toda la crisis del COVID. Tenemos la suerte de tener con nosotros hoy, por un lado, al doctor Melchor Álvarez de Mon, que es jefe de servicio en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Tenemos también a Isabel Morales, que es doctorada en Ciencias Biomédicas y licenciada en Psicología. Y tenemos también al doctor Javier Quintero, que es jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, un placer estar. Buenas tardes. Muy bien, lo primero que quería preguntar es si verdaderamente están todos los profesionales sanitarios, en vuestra opinión, preparados para superar el estrés que han tenido tras la crisis del COVID, para todo este tsunami que hemos tenido. Hombre, a mí me gustaría decir que sí, pero en realidad es muy tozuda, porque yo creo que si bien es cierto que los profesionales sanitarios y los médicos en particular son gente extraordinariamente resiliente y lo hemos visto en estas semanas de tremenda epidemia con la COVID, ha sido tan devastador o tan intenso el estrés generado que efectivamente hemos visto muchos profesionales dañados, ¿no? Y emocionalmente afectados por la intensidad de lo que ha significado las necesidades existenciales, la presión de la cantidad de pacientes que había y la sensación de que era una cosa crónica y que esto no iba a parar nunca. Entonces yo creo que hay una cantidad de profesionales que lo han y lo están pasando mal. A mí Bueno, me gusta... Perdona, Melchor. Perdona, Isabel. Bueno, No, adelante. A mí me gustaría comentar lo que ha dicho Javier. Es cierto, pero la situación es que realmente ha sido dramática. Muchos de nuestros compañeros han estado implicados en una demanda asistencial extremadamente intensa, con una exposición a condiciones de trabajo variables según las necesidades del propio hospital, del propio sistema asistencial. Unos días estaban en unos lugares, otros en otros, y teniéndose que exponer a pacientes a los que ya no estaban acostumbrados a tratar, especialistas de muy diversas áreas de la medicina, abordando a pacientes graves con una patología, sobre todo sistémica y pulmonar, y que llevaban años sin entrenamiento en este tipo de enfermedades. Por lo tanto, el estrés, la ansiedad ha sido intensísimo. Y después también os querría hacer ver que muchos de ellos, muchos de nuestros compañeros, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, todos han estado expuestos a unos pacientes con una enfermedad infecciosa transmisible con unas condiciones absolutamente precarias, por lo menos durante muchas semanas, y con diferente intensidad según los sitios, los hospitales. Es decir, que también esa sensación de encontrarte con un enfermo grave, con un enfermo atípico, que no es el que tú estás acostumbrado a tratar después de años de ejercicio profesional, obviamente en esas condiciones también ha sido dramático. Y también, y tengo la suerte de estar con un psiquiatra y de una psicóloga, el ver morir a tantas personas con una limitación terapéutica de recursos en términos de respiradores o de instrumentos terapéuticos, la frustración, el ver morir a tantas personas, sufrir unas condiciones de falta de contacto con los seres queridos, realmente yo he visto y he vivido a muchos compañeros absolutamente derrotados por la situación. Yo creo que estos son aspectos muy importantes. Igual que también yo quisiera poner la sensación que tiene el médico viendo a los pacientes hacinados en condiciones de ingreso diferentes, totalmente distintas, que había que hacer lo que se podía, conquistar bibliotecas, conquistar gimnasios. Realmente ha sido dramático. Y a eso, y ya que estoy con vosotros dos, la sensación humana de miedo, de infectar a tus familiares, de separarte de ellos para no infectarlos, realmente yo creo, dice el doctor Quintero y lo señala, que es algo que queda ahí. O sea, yo tengo la sensación de que muchos de nosotros
muchos de nuestros compañeros realmente hemos vivido una experiencia intensísima que ellos, psicólogos y psiquiatras, sabrán definir, pero que obviamente los que no lo somos sabemos que ha habido angustia, que ha habido profunda tristeza y que realmente yo creo que a todos se nos ha quedado en el alma. Yo coincidiendo con lo que comentaba el doctor Quintero, Javier, está claro, ¿no?, que si nos paramos a ver y analizar el trabajo de todos los profesionales sanitarios esenciales, ¿no?, en nuestro sistema, especialmente el que desempeña su labor en la UCI, en la urgencia, vemos que evidentemente tienen estrategias, ¿no?, para manejar una elevada carga asistencial, manejar situaciones críticas y a continuar, ¿no?, con ese proceso de autocuidado. Y aquí es importante entender un concepto con el que yo como psicóloga he trabajado con los profesionales de la salud que me he encontrado en mi práctica clínica, que ese desajuste emocional se ha salido de su ventana de tolerancia. Y las emociones que hemos visto han sido ira, disforia, mucho miedo, frustración, impotencia y en ocasiones soledad, ¿no?, en esta situación y contexto de aislamiento. Muy interesante lo que estáis comentando, porque de hecho surge inmediatamente, es decir, tanto lo que ha dicho, bueno, lo que habéis dicho los tres, es decir, y el profesional sanitario se ha encontrado que ha tenido que salir de su área de confort. Lo ha dicho antes Melchor, tienen que tratar cuestiones que ya no estaba acostumbrado a tratar. Lo ha dicho ahora Isabel también, lo ha dicho también Javier al principio. Es decir, una vez que salimos del área de confort, ¿qué podemos encontrar en el profesional sanitario? ¿Qué estamos encontrando? Fíjate, Luis, que por aterrizar, ¿no?, lo que hemos dicho antes, tanto el profesor Álvaro Edmond como Isabel Morales y yo mismo, para nosotros, ¿no?, para el ser humano en general, ¿no?, y los profesionales sanitarios somos seres humanos, ¿no? Hay una cuestión que es clave, ¿no?, y es que ¿qué es lo que nos genera estrés? Pues mire, básicamente nos genera estrés algo que cumpla una de estas tres condiciones, que es la percepción de amenaza, el aumento de exigencia o la falta de información. Fijémonos que en esta situación, ¿qué ha pasado? Se ha juntado todo. Ha habido una percepción de amenaza, una enfermedad infecciosa que estaba amenazando la salud de los profesionales y el gran miedo, como bien apuntaba Melchor, de infectar a los míos. Por otro lado, un aumento de exigencia. Hemos triplicado la carga asistencial de los hospitales. Es decir, como decía Melchor, en su hospital tuvieron que conquistar la biblioteca. Nosotros prácticamente llevamos a triplicar la capacidad de nuestro hospital. Es decir, no se me ocurre más carga de aumento de exigencia. Y luego falta de información. Es decir, mucha gente que efectivamente tuvo que revolver a sacar su fonendo del cajón o volver a hacer prácticas que se le habían olvidado. Y luego, además, como Melchor y yo tuvimos la oportunidad de compartir en muchas charlas aquel inicio de la epidemia, con protocolos cambiantes. No sabíamos cómo teníamos que afrontar esto. Que si ponemos hidroxicloroquina, que ahora no, que si ahora le ponemos corticoides, pero espérate, ahora no sé qué. Es decir, que al final, con mucha sensación de falta de información. Es decir, que en este escenario se ha dado, entre comillas, la tormenta perfecta. Es decir, que la percepción no es que nos hayan sacado de nuestra área de confort, es que han mandado nuestra área de confort al garete. Hombre, yo es que creo, como ha dicho Javier, que es mucho más que el confort. Realmente hay que ponerse en las circunstancias de tantos y tantos compañeros en una situación como la que hemos descrito, que yo creo que no hemos exagerado en absoluto, de frustración, de miedo, de agotamiento. Yo cuando piensas en personas que llevaban años sin hacer guardias, personas de más de 55 años o gente que por su especialidad no hacían y que se volvían a estar en turnos de 2 a la semana, de 3 a la semana. O sea, tú pensaros, como ha dicho muy bien Javier, es la tormenta perfecta, es una situación en la que ha puesto en evidencia cómo también nosotros los sanitarios, nuestros compañeros, han tenido una capacidad de soportar unas condiciones absolutamente adversas que me parece admirable. Pero estoy con un psiquiatra y un psicólogo, nada es gratis. Yo no creo que realmente seamos resistentes a unas circunstancias tan adversas. Yo estoy seguro que todos de una manera u otra, y para eso están los especialistas, esto nos ha dejado una huella, que nuestra capacidad de respuesta
y de superar esta huella. Yo lo he hablado muchas veces con Javier porque me apasiona y me encanta aprender de los psiquiatras, de los psicólogos. Porque en el fondo la medicina es relación entre personas, por lo tanto no es solamente relación con órganos, con linfocitos, con células, es con personas. Y las personas tienen sentimientos, tienen vivencias. Realmente yo creo que desgraciadamente a algunos, a un porcentaje que yo no sé cuál es, realmente esta experiencia les ha dejado con un daño en su estar en el mundo, en su estado psicológico. Yo, la verdad que entender zona de confort, ¿no? En esta situación, sobre todo que ahora estáis describiendo vosotros y que cada vez que la describís me ayuda a entender más la clínica que estoy viendo yo en mi práctica diaria. Bueno, yo creo que a partir de ahí lo que hemos vivido, como decía Javier, no es que el profesional no haya estado en su zona de confort, ¿no? Es que la zona de confort ha estado muy lejos de la realidad y sobre todo, y lo más complicado, es que, como decíamos antes, pese a que tienen recursos y mecanismos los profesionales sanitarios brillantes y muy resilientes, es que en este caso, y es lo que a mí también me transmiten en la consulta, no funcionan. Lo que previamente funcionaba ahora no funciona. Entonces eso lleva a una situación en la que hemos encontrado en distintos puntos los profesionales, profesionales que ahora que esa intensidad, ¿no? Sobre todo, o demanda asistencial, se ha reducido, sí tienen un incremento y una intensidad en todo su proceso emocional, sobre todo en las emociones más desagradables, ¿no? La tristeza, el enfado, porque antes ni siquiera se podían permitir estar tristes. Yo no me puedo permitir estar triste. Primero tengo que, bueno, como decíais vosotros, lograr generar una estructura y unos recursos que me permita atender a los pacientes. Entonces, mi propia gestión emocional, que era el mecanismo que antes planteaba en anteriores momentos críticos, porque vivís muchos y vivimos muchos momentos críticos con nuestros pacientes, pues ya no funcionaban y es otro punto. Ni siquiera me lo puedo permitir, ¿no? Y eso dificulta al final en determinados momentos generar unos procesos. Y luego ya tenemos que tener en cuenta también profesionales que como decís, son personas, somos personas y a veces hay variables de vulnerabilidad que tampoco se han podido atender desde el punto de vista psicológico. Es muy interesante porque eso quiere decir que, aunque hablamos de normalidad, nueva normalidad, o sea, la pregunta es si hemos vuelto a como estábamos antes de este tsunami, ¿no? ¿Hemos vuelto a la normalidad que nosotros conocíamos? No, y rotundamente no. ¿Por qué? Porque fíjate, Luis, que nosotros hemos visto dos escenarios muy diferentes, ¿no? Aquellos profesionales que en marzo y abril, en los peores momentos de la epidemia, levantaron la mano y pidieron ayuda, porque ya empezaban a dormir mal, a estar muy irritables, a no poder concentrarse, y ahí ya empezamos a echarles una mano a esos primeros profesionales. Pero eso fueron unos pocos, ¿no? Una mayoría estaban tan abnegados en la acción, en la tarea, que fueron relegando su autocuidado. Y estos, en realidad, lo que han dejado es pasar el tiempo pensando que esto lo va a olvidar. Yo en esta última semana he visto dos situaciones pues, muy paradójicas. Una colega me pidió ayuda porque, bueno, después de toda la epidemia, ingresó un paciente con una sospecha de coronavirus y se vino abajo. Después de haber pasado ya en esta situación de nueva normalidad, estamos hablando de primeros de junio, una sospecha, ni siquiera un COVID. Después de haber estado en un epicentro de la tormenta, como decíamos antes, ya ella pensaba que lo había pasado, pero no, seguía que al siguiente estímulo se vino abajo y al final, bueno, estamos intentando ayudarla y se la va a ayudar, por supuestísimo. Otro día, también hace menos de una semana, estaba viendo un adolescente, un chaval que también lo ha pasado mal con el confinamiento, que es el hijo de una colega, en este caso es un médico de primaria. Y entonces, bueno, y la consulta era para el chaval, para el adolescente que lo ha pasado mal durante el confinamiento. Y ya cuando terminamos la consulta del adolescente, me giro a la madre y le pregunto, bueno, ¿y tú qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Y se rompe a llorar y me cuenta todo lo que lleva en su espalda, ¿no? Esto ha sido muy duro como para guardar en un cajón. Es cierto que si lo utilizamos bien, lo que vamos a hacer es más resilientes después de esto, que también hay que verlo desde esa perspectiva. A los sanitarios en general nos cuesta, a los médicos en particular, nos cuesta pedir ayuda. Da la sensación de que pedir ayuda es como, soy vulnerable. No. Lo que no somos
superhéroes, ¿no? Entonces, lo que creo que es importante es que cada uno sea consciente de que efectivamente no queremos que todo el mundo ahora tenga que pedir ayuda en absoluto, pero el que no esté bien, que levante la mano. Que esto es una herida que hay que drenarla. Uno tiene que ser capaz de compartirla. A veces es compartirlo con sus compañeros. Tampoco hace falta la ayuda profesional en algunas ocasiones. Pero lo que decimos es que hay que hacer una narrativa de lo que hemos vivido. Uno tiene que ser capaz de contárselo a otro sin volver a emocionarse, sin volver otra vez a sentir que se acelera cuando está contando sus noches de guardia de finales de marzo. Yo la verdad es que creo que Javier está poniendo el dedo en otra llaga. En absoluto creo, yo no soy experto ni en psiquiatría ni psicología clínica, pero también puedo contar una anécdota de ayer mismo. Yo ayer estaba pasando consulta y fui a ver a otra compañera que estaba absolutamente protegida con una EPI, pasando consulta porque parecía que hubiera un paciente que pudiera ser o pudiera haber pasado COVID-19. ¿Y qué me dijo? Melchor, tengo miedo. Te digo de ayer. Y una persona absolutamente, aparentemente con una vida siempre había sido normal. Es decir, yo creo que todos, de una manera u otra, antes lo decía, hemos quedado impregnados de esta experiencia. Y realmente pensar en otra cosa. Es que ya esta nueva normalidad es relativa. El enemigo sigue ahí. En mi hospital, yo estoy ahora, esta misma mañana, conversaciones con distintos compañeros. Melchor, ¿qué piensas? ¿Tendremos rebrote? No, ¿cuántos ingresarán? Es decir, el enemigo, es decir, el virus, sigue en nuestra sociedad. Por lo tanto, el miedo, y quieras o no, a mí a veces me dicen mis hijos, es que tú todavía no tienes relaciones por ahí sociales, estás todavía porque tú estás muy impactado por lo que has vivido. Pues probablemente, no lo negaré, es decir, yo todavía tengo respeto. Fíjate que en el hospital, es que antes lo hemos comentado, aquí no cabe ni plantearte, mis compañeros el miedo tenían que superarlo, somos profesionales, hay que ayudar a los enfermos que estaban muriéndose. No te lo planteas, estás ahí, pero eso queda dentro. Entonces, desde luego esta nueva normalidad en absoluto es una normalidad. Esto de nueva normalidad no sé lo que es. Yo creo que estamos en la fase menos intensa de una pandemia. Por supuesto que hay que vivir, hay que seguir viviendo, hay que adaptar, hay que aceptar los factores de riesgo de nuestro vivir. También me puedo tener un accidente de coche, por supuesto. Pero realmente los profesionales sanitarios seguimos conviviendo a diario con restos, pacientes que desgraciadamente tienen secuelas, con otros que se han vuelto a infectar y por lo tanto no sé lo que pensará el psiquiatra y la psicólogo clínico. Pero realmente nosotros seguimos con la percepción de tener que seguir enfrentándote, ayudando a enfermos en el contexto de COVID. Por lo tanto, no se te puede olvidar, y lo decía muy bien Javier. Yo creo que, como señalas, esa percepción de riesgo y de amenaza, aunque como indicas, por supuesto, estamos en otro punto de la pandemia, no estamos en ningún caso en abril, pero no ha desaparecido. Entonces, a mí también me resulta muy complejo entender este nuevo concepto que escuchamos y que leemos tantos de nueva normalidad, porque la situación que hemos vivido es una situación pues totalmente atípica, ¿no? En ese sentido, y pese a que si lo pensamos retrospectivamente se han vivido pues, otras situaciones que han supuesto una ruptura del equilibrio, en este caso, sobre todo, lo que ha puesto han sido una serie de variables que han roto, ¿no? Que han roto nuestros esquemas de funcionamiento, que han supuesto una demanda que ha desbordado y a partir de ahí, por supuesto, que en este nuevo proceso de construcción todavía continuamos, todavía estamos en junio. Todavía no hemos cerrado en ningún caso. Aunque, por supuesto, estamos en un proceso y haya cambios, todavía se siguen encontrando bueno, pues emociones, como os comentaba antes, como la tristeza a los profesionales que no se han podido permitir ahora y que no se podían permitir en otro momento, y sigue este proceso. O sea, seguimos en ese proceso y continúa, yo creo, esa percepción tan notable de miedo y de amenaza que forma parte de los profesionales sanitarios. Continuando con lo que dice Isabel, o sea que el miedo a contagiarse, el miedo a contagiar al entorno, especialmente quizá al entorno familiar,
¿todavía existe? ¿Ha existido y todavía existe? Ha existido, sin duda alguna. Yo creo que yo tengo compañeros que durante las peores semanas decidieron no ir a vivir a su casa, o se fueron a una casa, un apartamento solo, o mandaron a la familia fuera, pero esa situación evidentemente ha existido. Es cierto que ahora mismo la cantidad de virus que hay en el entorno es residual. Ahora, en el presente, ojo, el virus está dando la vuelta al mundo. Es decir, ahora, si miramos hacia Latinoamérica, Brasil, México, toda la zona, pues evidentemente ahí hay una carga viral importantísima y ahora habrá que esperar a ver qué ocurre con la recirculación del virus, ¿no? Empezamos a ver repuntes, empezamos a ver de momento en unas circunstancias, ¿no?, aparentemente favorables, repuntes muy puntuales, muy controlados, lo cual implica que el riesgo de contagio, yo creo que ahora, de hecho me podrá corregir si estoy equivocado, el riesgo de contagio ahora, es decir, en finales de junio de 2020, es bajo, ¿vale? Es bajo. Ahora bien, el repunte de otoño es algo que todos anticipamos, ¿no? Y la anticipación casi lo meto entre la lógica y la ansiedad. No hay una característica de la ansiedad que llamamos que es la anticipación ansiosa, que es ni más ni menos que poner el sufrimiento en el presente de algo que puede ocurrir. Puede ocurrir, no quiere decir que vaya a ocurrir. Entonces, esa anticipación ansiosa a muchos pacientes, ¿no?, y a muchas personas pues les genera un sufrimiento, desde luego, innecesario. Estamos sufriendo por algo que a lo mejor ocurre. Pero, dicho esto, si ocurre, a mí lo que me inquieta no es tanto la intensidad del pico como otra serie de condicionantes como los siguientes, que es que en otoño se nos empieza a entremezclar el coronavirus con todos los virus respiratorios estacionales, lo cual va a hacer que nos asustemos muchísimo, porque de repente vamos a tener muchos pacientes con síntomas muy poco definidos, pero que todos nos van a generar la sensación de que ese puede ser un coronavirus. Y dos, que a mí me parece que es más importante, con una infantería dañada, es decir, con unos profesionales sanitarios que se han recuperado parcialmente de las batallas de abril y de marzo, ¿no? Me preocupa esa combinación, de alguna forma, que en otoño nos encontramos con un repunte que seguro, de serlo, sería menor que marzo, pero que combinado con otras infecciones y con un sistema sanitario, con unos profesionales ya sobrecargados, con unas heridas no cerradas, a ver cómo gestionamos eso. La verdad es que yo coincido plenamente con las ideas expresadas por Javier. Obviamente en estos momentos en España, en nuestro país, las posibilidades de contagio son mucho más bajas que lo que fueron a finales de febrero, marzo, abril. Está claro. Yo creo que en este sentido la progresión ha sido muy positiva. Pero es obvio que no ha desaparecido, con lo cual me encantaría que los dos expertos dijeran es que las emergencias, las hecatombes agudas versus un proceso crónico, porque esto ya se puede calificar de crónico desde el punto de vista de la patocronia de las enfermedades. Ya llevamos varios meses. Entonces, es previsible como la palabra que ha empleado Javier, ¿no? El carácter, la angustia o la ansiedad como anticipativa. Pues sí, la estamos viviendo todos. Todos tenemos que estar intentando prepararnos a ese posible brote en otoño, que además es factible que suceda. Por lo tanto, fijaros, ya nos coges a toda una serie de médicos en las que la entrega que yo he vivido y tengo que presumir, y todos tenemos que presumir de nuestros sanitarios, de nuestros médicos, yo creo que es absolutamente elogiosa el comportamiento de los profesionales. Yo mismo volver a pedir a todos mis compañeros, oye, hay que bajar, hay que ir a galeras, todos tenemos que estar ahí, pues yo no sé cuánto psicológicamente podrá la gente dar ese gran esfuerzo que han dado muy por encima de lo exigible. Yo creo que nuestros compañeros se han entregado de una forma rozando altruista, es decir, se han puesto a sí mismos en condiciones que lo importante, lo más relevante era el enfermo, sin protección, sin angustia. Eso que lo has vivido tantas noches, el volver a hacer una guardia cuando tú llevabas 20 años sin hacer guardias, esas angustias, pues no lo sé, estoy con dos expertos, no sé cómo realmente seremos capaces de vivirla sin que sea una amplificación de lo que ya sufrimos,
sino que pudiera ser una experiencia para la que estuviéramos ya con una capacidad de tolerancia y de saber que no habíamos muerto y que no habían muerto nuestros familiares y que lo que habíamos hecho era lo mejor para nuestros enfermos. Fíjate qué conjunto de variables. Pues no lo sé, estoy con dos expertos. Bueno, yo creo que en ese contexto, ¿no? y describiendo esa realidad clínica, es obvio que la respuesta es que el miedo ha existido y que el miedo existe a día de hoy, que todavía es una realidad presente. Bueno, entendemos el miedo, lógicamente, como sabemos que es una emoción, que es una de nuestras emociones básicas y que en principio tiene un carácter protector. ¿Por qué tiene un carácter protector? Porque todavía estamos ante una amenaza, ¿no? Entonces, todas estas características que estáis describiendo también lleva a que se dé, ¿no? en una misma situación todo el conjunto de variables que hacen que el manejo de este miedo, de esta incertidumbre, de esta incontrolabilidad, se den en una misma situación. Entonces, al final, lo que hemos hecho es juntar, ¿no? en esta situación de pandemia, esta ausencia en ocasiones de recursos, esta percepción de inseguridad, un desgaste emocional que evidentemente, como decimos, puede pasar factura. Por supuesto, poniendo encima de la mesa la gran resiliencia que tienen los profesionales sanitarios, pero a partir de ahí está claro que ahora mismo la pandemia, como decís, continúa su proceso, haciendo su tour por el mundo y resulta complejo ahora mismo establecer una situación de seguridad que haga que permita al profesional volver a tomar el control, ¿no? de esas emociones, porque todavía existe, incluso en muchos profesionales que vemos en la consulta, una hiperactivación, ¿no? Todavía una sensación de amenaza que les lleva a no retomar, ¿no? de alguna forma a la situación de controlabilidad, que era su realidad psicológica y emocional. Todo esto, la última pregunta que quiero hacer es que ¿cómo puede el profesional sanitario, el médico, la enfermera, cómo puede restablecer sus heridas? Es decir, ¿cómo se puede ayudar al médico, cómo se le puede ayudar a vencer este miedo incluso a ser ayudado? Porque el médico es el que prescribe, es el que organiza, es el que... ¿Cómo puede ser ayudado a vencer este miedo a sacar a la luz sus heridas? Yo creo que lo primero y quizás lo más importante es ser capaz de tomar conciencia de lo vivido. Es decir, que cuando uno afronta una emoción tan complicada o una cascada de emociones tan complicadas como las que hemos vivido, tiende, una vez que ya ha pasado la tormenta, a intentar olvidarlo, ¿no? Y esto no se puede olvidar. Esto lo que hay que hacer es ordenarlo, ¿no? Uno tiene que entender lo que ha vivido, tiene que ser capaz de entender cómo se ha sentido y por qué se ha sentido de esa determinada forma. Yo creo que ahora mismo es la parte más importante. Es decir, que uno tiene que entender y poner, como decía antes, un discurso, una comprensión de lo que pasa. Eso me parece que es lo fundamental. Y luego también, pues a veces levantar la mano y ganar ese puntito de humildad, si queríamos llamarlo así, de decir, oye, necesito que alguien me ayude. Y yo siempre creo que somos capaces de hacer las cosas con nuestros recursos. Evidentemente, además, en contextos uno puede elegir si quiere compartir con un compañero suyo con el que ha estado codo con codo en esa unidad COVID atendiendo pacientes, o en ese IFEMA o en ese centro de salud, ¿no? Es decir, un compañero suyo con el cual ha podido pasar los peores momentos, buscar un referente externo, es decir, alguien que desde fuera, un familiar, un amigo, que a lo mejor no está en el mundo sanitario y que nos permite tener una visión quizás más neutra, o, ¿por qué no?, también la ayuda de un profesional. Es decir, que a veces levantar la mano y decir, oye, pues a mí me gustaría saber cuánto de lo que me ha ocurrido tiene sentido, es normal y qué puedo hacer por, entre comillas, volver a restablecer esa calma, ¿no? Y decía al principio, yo siempre creo que detrás de una crisis hay una oportunidad de mejora. Creo que el profesional sanitario en general y el médico en particular son personas tremendamente resilientes, o somos personas tremendamente resilientes, y esto es un aprendizaje vital. Yo que he tenido la experiencia vital de vivir situaciones anteriores, pues como el 11M, como algún otro evento también intensísimo, esto ha sido muchísimo mayor. No ha tenido color. Efectivamente. Pero yo creo que aquí siempre hay un aprendizaje y si nos cuidamos suficientemente bien, lo que vamos a tener es unos profesionales más fuertes. No es nada anómalo
el que tengamos que suframos el impacto de lo que hemos vivido. Yo creo que hay que decir la verdad, esto es común, les puede pasar, nos puede pasar a muchos de nosotros. Bueno, y tiene soluciones, y tiene puntos de mejora. Y tenemos además profesional, a lo mejor a veces no hace falta ir a un profesional, porque puede ser que baste con desahogarlo, como decía Javier, o con un amigo, un compañero. Pero, ¿y por qué no? También, si hace falta y se considera que hay que consultar con otros compañeros que saben más y que tienen más experiencia del manejo de estas situaciones, ¿por qué no hacerlo? Es decir, yo creo que hay que desdramatizar. Realmente creo que hemos vivido un experimento y en la manera en la que seamos conscientes de que es normal que podamos estar afectados, pues entonces no tendremos que tener limitaciones para acudir a aquellos que nos pueden ayudar. Yo creo que la democratización de la información y la transparencia y la veracidad en esta información es clave. Bueno, yo atendiendo un poco al título, ¿no? del tema que nos ha traído aquí, que es sí, hay impacto COVID en los profesionales sanitarios, es el título que nos planteaba Luis para este coloquio. Efectivamente, la respuesta es sí, pero añadiría de alguna forma que lo que hay, sí, evidentemente es impacto psicológico, no hay indiferencia, ¿no? En ningún caso. Hay impacto en su funcionamiento, en su estructura vital, ha habido un cambio en sus esquemas de ver y concebir lo que se percibe como controlable y en un momento deja de serlo. Entonces, bueno, atendiendo también a tu pregunta, restablecer las heridas es una respuesta compleja. Está claro, ¿no?, que en ocasiones habrá que hacer algo y en ocasiones simplemente sus propios recursos de afrontamiento serán suficientes. Para que nos hagamos una idea, ¿no?, todavía a día de hoy, antes mencionaba Javier otros eventos que han asolado, ¿no?, y desolado nuestro país, como el 11M, a día de hoy todavía estamos analizando, investigando sobre algunas de las repercusiones a largo plazo, ¿no?, en las personas que han vivido un evento traumático de esas características. Pero bueno, todavía a día de hoy la verdad que queda un proceso de construcción, de poner en marcha mecanismos de afrontamiento y indudablemente en ocasiones será necesaria la ayuda profesional. El otro día hablaba con una paciente, en esta ocasión es enfermera, y me planteaba desde, bueno, se había desmontado absolutamente desde el llanto, un poco cómo sentía que había tocado fondo. Me comentó un poco los recursos que estaba utilizando, los mecanismos que estaba empleando. Un poco mi devolución fue, estás sufriendo muchísimo, pero lo estás haciendo fenomenal. O sea, lo estás haciendo muy bien, aunque evidentemente hay un gran sufrimiento de fondo que no podemos tapar ni dramatizar, pero ese sufrimiento forma parte de la propia situación que has vivido. Muy bien, pues verdaderamente os agradezco mucho todos los comentarios, las respuestas. Me ha parecido que hay mucho contenido y bueno, como bien sabéis, lo podremos ver en www.isanidad.com. Os esperamos ahí. Gracias.